El encuentro accidental. La estación espacial Aurora flotaba en silencio a miles de kilómetros de la Tierra, una joya tecnológica suspendida en el vacío infinito. Santiago Ramírez ajustó sus lentes mientras estudiaba los datos en su pantalla, ignorando el dolor que comenzaba a formarse en su cuello después de 8 horas continuas frente al monitor. A sus 32 años, el astrofísico había dedicado su vida entera a desentrañar los misterios del cosmos, sacrificando relaciones personales y momentos de descanso en nombre de la ciencia. El laboratorio principal era su refugio, un espacio ordenado donde las ecuaciones tenían sentido y las estrellas no juzgaban su incapacidad para conectar emocionalmente con otros seres humanos. Había aceptado el puesto en la Aurora precisamente por eso, la oportunidad de trabajar en colaboración con los Luminari, una especie alienígena descubierta apenas 4 años atrás, le daba la excusa perfecta para mantenerse alejado de las complicaciones sociales terrestres. El sonido suave de la puerta deslizándose lo sacó de su concentración. Santiago alzó la vista y su corazón dio un vuelco inesperado. Una figura esbelta entró al laboratorio, su piel emanando un brillo tenue en tonos púrpura que parecían danzar con vida propia. Era una Luminari, aunque él nunca había trabajado directamente con uno hasta ese momento. «Disculpa la intrusión», dijo ella en español perfecto, aunque con una melodía particular que hacía que cada palabra sonara como música. «Soy Lyra, la nueva especialista en bioquímica estelar. Me asignaron a este laboratorio esta mañana». Santiago se puso de pie torpemente, derribando un estilógrafo que rodó hasta el borde de la mesa. Ella se movió con una gracia fluida para atraparlo antes de que cayera, sus dedos rozando brevemente los de él. El contacto fue como una corriente eléctrica que le erizó la piel. «Santiago», logró decir, sintiendo calor en sus mejillas. «Santiago Ramírez. Astrofísica teórica». Los ojos de Lyra eran de un violeta profundo e infinito, como si contuvieran nebulosas enteras en su interior. Ella inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que Santiago había leído era una muestra de respeto entre los Luminari. «Encantada de conocerte, Santiago. He leído todos tus artículos sobre anomalías gravitacionales. Tu trabajo es impresionante». Durante las siguientes horas, trabajaron juntos en calibrar los nuevos sensores de radiación cósmica. Santiago descubrió que Lyra no solo era brillante, sino que poseía una forma de pensar completamente diferente a la suya. Donde él veía problemas lineales, ella percibía patrones multidimensionales. Cuando un experimento falló espectacularmente, llenando el laboratorio de un humo inofensivo pero molesto, ambos terminaron riéndose mientras activaban los sistemas de ventilación. «Bienvenida al equipo», dijo Santiago, sorprendiéndose a sí mismo con una sonrisa genuina que hacía meses no sentía. La conexión silenciosa. Las semanas se transformaron en un ritmo placentero que Santiago jamás había experimentado. Cada mañana llegaba al laboratorio con una anticipación que no podía explicar completamente, diciéndose a sí mismo que era simple entusiasmo por el trabajo. Pero sabía, en algún rincón honesto de su mente, que era la presencia de Lyra lo que hacía que sus días brillaran con una luz diferente. Habían desarrollado una rutina cómoda. Ella llegaba siempre 10 minutos antes que él, preparando las estaciones de trabajo con una eficiencia que él admiraba. Santiago traía café para él y una infusión especial de extractos minerales que Lyra necesitaba para mantener su metabolismo equilibrado en la atmósfera de la estación. Nunca habían hablado de este intercambio, simplemente había surgido de forma natural. Una noche, cuando el turno principal había terminado y la mayoría de la tripulación descansaba, Santiago se quedó revisando datos de una anomalía estelar particularmente intrigante. Se sorprendió al descubrir que Lyra también permanecía allí, trabajando en su propia terminal al otro lado del laboratorio. «¿No duermes?», preguntó él, acercándose con curiosidad. «Los Luminari necesitamos menos descanso que los humanos», respondió ella, sus patrones de luz cambiando a tonos más cálidos, casi dorados. «Además, encuentro estas horas tranquilas ideales para pensar. ¿Y tú? Llevas 18 horas aquí». Santiago se encogió de hombros. «Viejo habito. Siempre he preferido el silencio de la noche». «¿Puedo preguntarte algo personal?». Lyra giró su silla hacia él, sus ojos violetas estudiándolo con una intensidad que lo hizo sentir expuesto y curiosamente seguro al mismo tiempo. «Adelante. ¿Por qué viniste aquí? A la Aurora, tan lejos de tu hogar». Santiago tardó un momento en responder, sorprendido por su propia honestidad cuando finalmente habló. «Supongo que en la Tierra nunca encajé del todo. Las personas son complicadas, sus emociones son confusas. Las estrellas son más simples de entender».
Lira inclinó su cabeza de esa manera particular que él había aprendido a reconocer como reflexión profunda. Los patrones en su piel se tornaron en suaves ondas azules. Entre mi gente, diríamos que buscas claridad en el cosmos porque no la encontraste en tu propio corazón. Las palabras tocaron algo profundo en Santiago. ¿Y tú? ¿Por qué viniste? Para aprender, respondió ella simplemente. Los Luminari creemos que la verdadera sabiduría viene de comprender no solo nuestro propio mundo, sino otros mundos, otras formas de existir. Ustedes los humanos son fascinantes. Sienten con tal intensidad, incluso cuando les causa dolor. Se quedaron hablando durante horas esa noche, compartiendo historias de sus respectivos mundos. Santiago le contó sobre las montañas de los Andes donde había crecido, el olor de la lluvia en el desierto, la risa de su abuela. Lira le habló de los océanos bioluminiscentes de su planeta natal, donde el agua misma cantaba con la luz de millones de organismos microscópicos. En algún momento, sin darse cuenta de cómo había sucedido, sus manos se encontraron sobre la mesa entre ellos. Los dedos de Lira eran más largos y delgados que los suyos, su piel suave y tibia con ese brillo púrpura que parecía pulsar levemente al ritmo de un corazón invisible. Tu especie es tan cálida, murmuró ella, sin retirar su mano. Literal y metafóricamente. Santiago sintió su pulso acelerarse. ¿Eso es algo bueno? Lira sonrió, una expresión que había perfeccionado durante su tiempo con humanos. Sí, Santiago. Es algo muy bueno. Cuando finalmente se separaron esa noche, ya era casi el amanecer artificial de la estación. Santiago caminó hacia sus aposentos con una sensación extraña en el pecho, algo entre alegría y temor, como si hubiera cruzado un umbral invisible del que no había retorno. El malentendido cultural. La celebración del equinoccio terrestre era una tradición que la tripulación de la Aurora había adoptado como excusa para reunirse y relajarse. El comedor principal había sido transformado con luces tenues y decoraciones que mezclaban elementos de diversas culturas, tanto humanas como luminari. Santiago se encontraba en una mesa con varios colegas, una copa de vino sintético en la mano, disfrutando de una conversación animada. El tema, inevitablemente, había derivado hacia las relaciones interespecie. Era un tópico que generaba debates apasionados desde que humanos y luminari habían comenzado a convivir en espacios compartidos. Lo que me fascina, decía Elena, una bióloga argentina, es cómo ellos eligen a sus parejas. Nada de citas torpes o malentendidos. Solo observación, análisis y una decisión clara. Suena terriblemente poco romántico, objetó Tomás, el ingeniero de sistemas. ¿Dónde está la pasión, la sorpresa? Santiago tomó un sorbo de su bebida, consciente de que Lira estaba sentada a pocas sillas de distancia, conversando con otros luminari. Había notado que sus patrones luminosos habían estado en tonos más brillantes toda la noche, algo que había aprendido a asociar con felicidad. Honestamente, dijo Santiago, las palabras fluyendo con más facilidad debido al ligero efecto del alcohol, si Lira me dijera mañana que quiere formar una unión conmigo, probablemente aceptaría sin pensarlo dos veces. Es brillante, comprensiva, me hace querer ser mejor científico y mejor persona. Si esas no son buenas razones según la lógica luminari, no sé qué lo sea. Sus compañeros humanos rieron, tomando el comentario como lo que Santiago había pretendido, una observación medio en broma sobre lo bien que trabajaban juntos. Pero el silencio súbito de los luminari en la mesa hizo que su sonrisa se desvaneciera. Lira se había levantado de su asiento. Sus patrones de luz se habían transformado en colores que Santiago nunca había visto, púrpuras intensos mezclados con destellos plateados que parecían relámpagos sobre su piel. Se movió con una determinación que hizo que todos los presentes guardaran silencio. Se detuvo frente a Santiago, tan cerca que él pudo ver su propio reflejo en esos ojos violetas infinitos. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. Santiago Ramírez, su voz era clara y firme, cargada de una emoción que él no podía descifrar completamente. ¿Hablabas en serio? Yo. Lira, era solo un comentario, tartamudeó él, sintiendo el peso de docenas de miradas sobre ellos. ¿Aceptarías formar una unión conmigo?, preguntó ella directamente, sin rodeos. Responde con honestidad. ¿Sí o no? El mundo de Santiago pareció detenerse. La sala, las personas, todo se desvaneció excepto Lira parada frente a él, vulnerable de una manera que nunca la había visto. Sus patrones luminosos temblaban ligeramente, revelando una nerviosidad que contrastaba con su voz firme. ¿Podemos hablar de esto en privado?,
logró susurrar Santiago, su garganta seca. Sin una palabra, Lira se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Santiago la siguió, sintiendo las miradas de todos sobre su espalda. El pasillo estaba vacío y silencioso, sus pasos resonando contra las paredes metálicas mientras avanzaban hacia uno de los miradores de observación. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, quedaron solos con las estrellas como único testigo. Lira se quedó mirando el vacío del espacio, su espalda hacia Santiago. Los patrones en su piel se movían en ondas erráticas. Durante 4 meses he estado observándote, dijo finalmente, su voz apenas audible. Estudiando cada aspecto de tu carácter, tu inteligencia, tu bondad, tu humor. He consultado con mi familia en mi mundo natal. He meditado sobre nuestra compatibilidad. Todo indicaba que éramos adecuados el uno para el otro. Se dio vuelta para enfrentarlo, y Santiago vio algo en sus ojos que lo sacudió hasta el centro de su ser, lágrimas. No sabía que los Luminari podían llorar. Cuando dijiste esas palabras allá, continuó Lira, pensé que habías llegado a la misma conclusión. Que tú también me habías estado observando. Pero ahora veo que fue solo palabras humanas sin peso, sin intención real. No, Santiago se acercó, actuando por instinto. No, Lyra, espera. No fue sin intención. Solo que yo, no sabía que tú. ¿No sabías que? Sus ojos lo buscaron, hambrientos de verdad. Que sentías algo por mí, admitió Santiago, su voz quebrándose. Eres tan perfecta, tan más allá de cualquier cosa que yo pudiera merecer. Pensé que solo éramos colegas, amigos quizás. Nunca imaginé que alguien como tú me vería como algo más. La decisión del corazón. Los patrones de Lira se suavizaron hasta convertirse en un brillo púrpura cálido y constante. Dio un paso hacia Santiago, acortando la distancia entre ellos hasta que pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo humano. ¿Alguien como yo? Repitió ella suavemente. Santiago, eres tú quien es extraordinario. Tu mente ve el universo de formas que nadie más puede. Tu corazón, aunque lo escondas, es capaz de una compasión profunda. Te he visto quedarte horas extra ayudando a estudiantes que luchan con conceptos difíciles. Te he observado llorar en silencio cuando perdimos la sonda en el sector 7 porque sabías cuánto trabajo había costado. Santiago sintió que sus defensas se desmoronaban. Tengo miedo, confesó. Las relaciones nunca han sido mi fuerte. Siempre las arruino. Y esto, tú y yo, es más complicado que cualquier cosa que haya intentado antes. Todo lo que vale la pena es complicado. Lira levantó su mano y la colocó suavemente contra la mejilla de Santiago. Su toque era cálido, reconfortante. Entre mi gente, cuando observamos, no solo buscamos perfección. Buscamos complementariedad. Tus debilidades no me asustan, Santiago. Me dan la oportunidad de ser fuerte donde tú no puedes serlo. Y tú haces lo mismo por mí. ¿Qué debilidades podría tener alguien como tú? Preguntó Santiago, incapaz de imaginar a Lira siendo vulnerable. Ella rió suavemente. Tiendo a sobrepensarlo todo. Analizo hasta que las emociones pierden su significado. Pero tú sientes con tal pureza que me recuerdas que no todo necesita ser diseccionado y entendido. A veces, simplemente necesita ser experimentado. Santiago cubrió la mano de ella con la suya, manteniéndola contra su rostro. No sé cómo hacer esto correctamente. No sé qué espera tu cultura, qué rituales o tradiciones debo seguir. Solo necesito saber una cosa. Los ojos de Lira buscaron los suyos con una intensidad que lo dejó sin aliento. ¿Quieres intentarlo? ¿Quieres ver si podemos construir algo juntos, a pesar de nuestras diferencias, a pesar del miedo? El corazón de Santiago latía con fuerza en su pecho. Pensó en todas las noches trabajando juntos, en las conversaciones que se extendían hasta el amanecer, en la forma en que ella lo hacía sentir visto y comprendido de una manera que nadie más había logrado. Pensó en su risa, en su brillantez, en la calidez que sentía cada vez que ella entraba a una habitación. Sí, dijo finalmente, la palabra saliendo como un suspiro de alivio. Sí, quiero intentarlo. Quiero estar contigo, Lyra. Me aterra y me emociona y no tengo idea de cómo vamos a hacer que funcione, pero sí. Mi respuesta es sí. Los patrones de Lira explotaron en colores brillantes, amarillos y dorados mezclándose con el púrpura de su piel en una danza de pura alegría. Se inclinó hacia adelante, y Santiago la encontró a medio camino, sus labios uniéndose en un beso que fue tanto un descubrimiento como una confirmación. La textura de sus labios era diferente, más suave que la de cualquier humano, y había un sabor dulce,
como miel con un toque de algo que no podía identificar pero que era completamente ella. Lyra profundizó el beso, sus dedos deslizándose hasta el cabello de Santiago, y él la rodeó con sus brazos, atrayéndola más cerca. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Lyra apoyó su frente contra la de él, sus patrones luminosos pulsando suavemente en sincronía con los latidos acelerados del corazón de Santiago. En mi mundo, susurró ella, cuando dos personas deciden formar una unión, intercambian algo llamado luz del alma. Es una promesa de que siempre brillaremos juntos, incluso en la oscuridad más profunda. Me gusta eso. Santiago acarició su espalda, maravillándose de cómo su piel brillaba bajo su toque. ¿Cómo se hace? Ya lo hicimos, Lyra sonrió. Cada momento de honestidad, cada vulnerabilidad compartida. Eso es intercambiar luz del alma. Y Santiago, la tuya brilla más de lo que crees. Un nuevo comienzo. La ceremonia de unión tuvo lugar 3 semanas después, en el observatorio principal de la estación Aurora. Era un espacio circular con un techo transparente que ofrecía una vista de 360 grados del cosmos infinito. Santiago había insistido en que, si iba a comprometerse con alguien, sería bajo las estrellas que tanto amaba. La celebración mezclaba tradiciones de ambas especies de formas que nadie había intentado antes. Había flores terrestres enviadas especialmente desde la Tierra, junto con cristales luminiscentes del planeta natal de Lyra que flotaban en el aire mediante campos antigravitacionales, proyectando arcoíris de luz por toda la sala. Santiago llevaba un traje formal humano, pero Lyra le había pedido que incorporara una banda de tela con patrones luminaris sobre su corazón. Lyra vestía algo que desafiaba descripción, una prenda fluida que parecía estar hecha de luz solidificada, cambiando de color con cada movimiento. La familia de Santiago había asistido mediante holoproyección desde la Tierra. Su madre lloraba abiertamente, aunque le había confesado en privado que estaba feliz de verlo finalmente abrir su corazón. La familia de Lyra también estaba presente holográficamente, sus formas brillantes proyectadas desde su mundo a años luz de distancia. El capitán Chen, quien oficiaba la ceremonia, sonrió mientras los miraba. Hoy somos testigos de algo sin precedentes. No solo la unión de dos individuos brillantes, sino un puente entre dos mundos, dos formas de amar, dos maneras de existir. Lyra tomó las manos de Santiago, sus patrones luminosos estables en un púrpura profundo atravesado por vetas doradas. Santiago Ramírez, te prometo ser tu compañera en el descubrimiento, tu luz en la oscuridad, tu ancla cuando el universo se sienta demasiado vasto. Prometo aprender a sentir como tú sientes y a enseñarte a ver como yo veo. Santiago sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero no las contuvo. Lyra, prometo ser valiente contigo, ser honesto cuando tenga miedo, ser paciente cuando no entienda. Prometo que cada día trataré de ser digno de la luz que ves en mí. Intercambiaron anillos, uno tradicional terrestre para Santiago, y para Lyra, un brazalete que contenía un fragmento microscópico de una estrella muerta, simbolizando que incluso cuando las estrellas mueren, su luz continúa viajando por el cosmos. El beso que compartieron al final de la ceremonia fue presenciado por representantes de dos especies, y cuando los patrones de Lyra brillaron con tal intensidad que iluminó toda la sala, hubo aplausos mezclados con el sonido armónico que los luminari hacían para expresar alegría. La celebración se extendió hasta altas horas. Santiago bailó con Lyra bajo las estrellas, torpemente al principio, tratando de adaptar sus movimientos humanos al flujo natural de ella. Pero eventualmente encontraron su propio ritmo, algo que no era ni completamente humano ni completamente luminari, sino únicamente suyo. Más tarde, solos en los aposentos que ahora compartirían, Santiago y Lyra se quedaron frente a la ventana panorámica, observando la nebulosa Carina pintando el vacío con colores imposibles. ¿Tienes miedo?, preguntó Lyra suavemente, sus dedos entrelazados con los de él. Aterrado, admitió Santiago con una sonrisa. Pero también más feliz de lo que he estado en toda mi vida. Es una combinación extraña. Es la combinación perfecta. Lyra apoyó su cabeza en el hombro de él. El miedo nos mantiene honestos. La felicidad nos mantiene intentándolo. Permanecieron así, dos seres de mundos diferentes, unidos bajo un universo que de repente parecía menos vasto y solitario. Santiago pensó en todas las ecuaciones que había resuelto, todos los misterios cósmicos que había desentrañado, y se dio cuenta de que ninguno se comparaba con el milagro simple y complejo de encontrar a alguien con quien compartir la inmensidad del cosmos. Te amo, dijo, las palabras saliendo naturalmente por primera vez en su vida. Los patrones de Lyra brillaron suavemente.
En mi idioma, tenemos una frase mejor. Significa, eres la estrella por la que navego. Y tú, Santiago Ramírez, eres exactamente eso para mí. Afuera, las estrellas continuaban su danza eterna, testigos silenciosos de que el amor, en todas sus formas, era la fuerza más poderosa del universo. Fa.